¿Qué pasa si Estados Unidos entra en default? ¿Qué pasa si incumple el pago de la deuda? Un evento inimaginable empieza a ser bastante imaginable. Así tituló la revista británica The Economist un nuevo artículo sobre la eventualidad de que demócratas y republicanos no lleguen a un acuerdo para elevar el tope de deuda en Estados Unidos, algo que forzaría un incumplimiento de los compromisos financieros del Estado. ¿Cómo funciona esta regla fiscal en Estados Unidos? ¿En dónde están las negociaciones hoy entre los dos partidos políticos para destrabar este problema? ¿Cuáles podrían ser los impactos si no hubiera un acuerdo a tiempo para evitar incumplimientos de pago? Vamos a examinarlo. Estamos con Matías Consolandich, consultor en Exante. Matías, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Buen día, bien, ¿y ustedes? Muy bien. Matías, a ver, la necesidad de ampliar el tope de deuda en Estados Unidos viene siendo noticia en la prensa especializada internacional hace ya un par de meses, pero los decibeles subieron en forma bastante fuerte en estos últimos días. ¿Podemos empezar, si te parece, ubicando a los oyentes con algunos datos básicos de este problema? ¿Cómo es que Estados Unidos podría estar en riesgo de caer en default o hacer default a su deuda? Dale, sí, empecemos por lo básico. A ver, Estados Unidos limita por ley el volumen de deuda que puede tomar el Tesoro. Ese techo de la deuda, que es como se lo conoce habitualmente, se introdujo hace más de 100 años y desde entonces lo que ha pasado es que se ha ido ajustando en su magnitud. Actualmente estamos hablando de unos 31 billones de dólares, digamos el techo, es decir, miles de millones de dólares, que equivalen a unos 120 puntos del PBI de Estados Unidos. Ese tope se alcanzó en enero y desde entonces el gobierno de Biden está buscando acuerdos en el Congreso para poder aumentarlo. Recordemos que Biden es demócrata, su partido tiene mayoría en la Cámara Alta, es decir, la Cámara de Senadores, pero los republicanos controlan la Cámara de Representantes. Desde enero, digamos, hasta ahora, la administración de Biden venía gestionando la situación con una serie de medidas extraordinarias que permitieron seguir afrontando los gastos del gobierno federal sin mover ese límite de deuda, pero la caja se está agotando y de allí que las negociaciones entre los partidos se están tensando y los mercados también están empezando a temer, digamos, de que no se logre un acuerdo a tiempo. Uh-huh. Matías, ¿y cuál es la fecha límite? ¿Y qué pasa si esa fecha llega y no hay acuerdo? Bueno, no hay una fecha cierta, digamos, porque depende un poco de la gestión de la caja del Tesoro. Pero Janet Yellen, que es la ministra, digamos, la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, ha dicho públicamente que estima que esa fecha esté en torno al 1 de junio, es decir, la semana que viene. Si llegáramos a esa fecha sin un acuerdo, lo que sucede es que el gobierno federal estaría impedido de hacer frente a sus obligaciones financieras. Podría recurrir a algunos artificios legales, pero en esencia eso significa que está en duda la capacidad de poder cubrir todos los gastos corrientes de la administración y al mismo tiempo de ir pagando la deuda que va venciendo. Esto ya pasó en el pasado, digamos, hay algunos antecedentes en los que ocurrió algo similar. Lo que sucedió en esas oportunidades es que hubo un plan de priorización de gastos. Digamos, la deuda no se dejó de honrar, tampoco se dejaron de atender los gastos más básicos, pero sí se fueron cerrando funciones no esenciales, por decirlo de algún modo, del Estado, del gobierno, digamos, que hasta ahora no venía ocurriendo, y eso fue cerrándose hasta que no se solucionó el tema del tope de la deuda y se pudo retomar el financiamiento algo más normal. Bien. Matías, ¿y dónde están trancadas las negociaciones entre demócratas y republicanos por este tema? En términos capaz que simplificados, Romina, podríamos decir que tenemos a los republicanos que están tomando esta instancia como una oportunidad de presionar con una agenda de reducción del gasto público, cosa que del otro lado los demócratas resisten, digamos. Las posiciones de momento siguen bastante alejadas, por más de que en estos últimos días hubo ciertos avances en estos últimos días, pero los últimos planteos de los republicanos implicaban recortes en la parte más discrecional del gasto de más de 40% para el horizonte de los próximos 10 años. ¿A qué te referís con la parte más discrecional del gasto? Bueno, al gasto que no es el gasto afectado a pago de intereses o a sostener el sistema de seguridad social, a atender el sistema de salud, a temas de defensa y otros rubros, digamos, que se entienden casi como intocables, digamos. Cuando hablo de gasto más discrecional, me refiero al resto del gasto,
que incluye gastos de funcionamiento del Estado y gastos de programas, digamos, menos críticos, por decirlo de algún modo. Esas partidas más discrecionales suman en números redondos un 15% del total del gasto. El total del gasto federal en Estados Unidos está en unos 23 puntos del PBI, de allí que los recortes que se están planteando sean tan importantes en estos rubros, porque de lo contrario no terminarían moviendo, no moverían la aguja, digamos. Uh-huh. A ver, parece como increíble que no pueda aparecer un punto medio en las negociaciones, ¿no? Más cuando, claro, el escenario alternativo implica directamente llevar a la economía al default, o al menos parcial de sus obligaciones, al default parcial de sus obligaciones. ¿Es una estrategia el dilatar la negociación hasta último momento? Puede ser. En el pasado pasó así también, ¿no? Y pasó tanto con demócratas como con republicanos en el gobierno y en la oposición, digamos, en lugares distintos. Es una oportunidad política que en general el partido de oposición no deja pasar desapercibida. Lo que pasa en esta ocasión, digamos, es que algunos analistas políticos están marcando que estamos ante algo que potencialmente puede ser más riesgoso, dado que estamos viendo una fragmentación política que es bien importante en Estados Unidos, y de alguna manera hace como más costoso el compromiso con un acuerdo. Digamos, en escenarios fragmentados, las posiciones más extremas pagan, por decirlo de algún modo, desde el punto de vista político. Uh-huh. Para los demócratas, Romina, es muy costoso ceder en algunos programas que han sido su bandera, digamos, en las últimas elecciones, como pueden ser temas relativos al cambio climático, y para los republicanos es muy atractivo pedir un achique drástico del Estado. Es más, el foco de los republicanos parece estar más en la reducción del gasto per se que en mejorar el resultado fiscal, que es en última instancia, digamos, lo que determina la sostenibilidad de la deuda pública. Recordemos que en el último gobierno republicano, que fue el de Trump, se dispuso una rebaja de impuestos, que va justamente en el sentido contrario de lo que se discute ahora. Es decir, antes de la ampliación del gasto por COVID que tuvimos, el déficit fiscal en Estados Unidos ya venía aumentando. Bien. Matías, ¿y cuál viene siendo la reacción del mercado a este panorama de no acuerdo? Bueno, tuvimos subas, digamos, subieron las tasas de que el mercado le pide a los bonos del Tesoro de Estados Unidos que vencen después del 1 de junio, indicando algo más de riesgo de repago. Esta semana se licitó una nota a 20 días y pagó una tasa de 6,2% anual, que es lo más alto que ha pagado un bono norteamericano a cualquier plazo en al menos 2 décadas. Es cierto que veníamos de años de tasas muy bajas en el mundo, pero que los treasuries paguen hoy tanto más que la tasa de referencia de la Reserva Federal, que está en torno a 5% anual, es muy atípico y da cuenta de un mercado que está inquieto con la perspectiva de corto plazo. Dicho eso, los rendimientos a plazos más largos se movieron menos. Las bolsas, a su vez, acumularon un par de pérdidas más o menos relevantes esta semana. Ayer tendían a rebotar, pero los principales índices no están fuera del rango de variación, digamos, de los últimos 2 meses. En otras palabras, Romina, capaz que, digamos, diría que esto es consistente con que el escenario base sigue siendo que habrá un acuerdo, y que si por alguna razón se llega al límite sin acuerdo, este será un accidente de poco tiempo. ¿Y qué pasó con los mercados las últimas veces que no hubo acuerdo para ampliar el techo de la deuda? Bueno, paradójicamente los bonos del Tesoro de Estados Unidos tendieron a valorizarse porque operan como activo de refugio en contexto de caída de bolsas, en contexto de mucha incertidumbre. Al fin y al cabo, acá hay que tener bien presente que estos bonos han sido históricamente el paradigma de lo que es un instrumento seguro y líquido. Seguro porque se le asigna una probabilidad muy baja al riesgo de que el gobierno estadounidense no pague, y líquido por la profundidad que tiene este mercado, que le permite al inversor que no quiere quedarse con el bono hasta el vencimiento, poder desprenderse del activo en cualquier momento y que encuentre del otro lado a alguien que lo quiera comprar, digamos. Justamente esa profundidad del mercado hace que acá también hay un tema de volumen. Hoy circulan en el mercado unos 25 billones de dólares en instrumentos del Tesoro americano. No hay oferta de ningún otro activo que pueda ser sustituto. Es más, si sumáramos todos los bonos de los otros países del G7 juntos, llegamos a un monto que es apenas similar. Eso habla de la importancia sistémica que tienen los treasuries en la arquitectura financiera internacional, y de lo feo que puede ponerse el escenario si por alguna razón estos instrumentos perdieran ese atributo de libres de riesgo.
la clave, Romina, en otros episodios de demora en el ajuste del límite de deuda, es que fueron cortos. Entonces, el mercado nunca descreyó que Estados Unidos seguiría honrando su deuda y por lo tanto estos bonos nunca perdieron su valor como resguardo de liquidez, como garantía de otros créditos, como respaldo patrimonial de los bancos, como tantas otras funciones que cumplen hoy en día. Sería como muy inexplicable que las discrepancias que hay entre demócratas y republicanos se llevaran al extremo de que Estados Unidos pierda su estatus en el mercado financiero global, pero justamente por la misma razón es bastante inquietante que esos escenarios empiezan a aparecer en el debate como escenarios posibles. Matías, gracias por este análisis sobre lo que es este tema, ¿no? Estados Unidos ante un límite de endeudamiento que mantiene en vilo a los mercados financieros globales. Volvemos a conversar con ustedes la semana que viene. Hasta la semana que viene. Que pasen bien. Chau, chau. Abrazo.